Hola, hola, lindo día, un abrazo a todas las personas de Mente Disruptiva. Les damos la bienvenida a esta transmisión psicoeducativa número 32. Y pues, ¿qué cree que vamos a hablar el día de hoy de prostitución? Les recuerdo que mi nombre es Marisol Valdés y pues es un placer aprender junto a ustedes en cada transmisión. Y antes de dar la voz a nuestra especialista de lujo, yo quiero que ya la conocen, ya nos ha acompañado en algunos programas, pero sobre todo en el norte, en el estado de Chihuahua, pues es una influencer muy conocida y me da mucho gusto darle la conocida a Erika Asmeric para que ella misma les hable poquito de lo que hace, de quién es y pues que si no la conocen, la conozcan. Erika, adelante. Ay, muchas gracias, no, hombre, me encantan las presentaciones siempre, muchas gracias, Marisol. Pues ayer estaba pensando en que me decían, tienes que presentarte rápido, ¿qué dirías? Y yo diría que ayudo a emprendedoras a ser más visibles en las redes, en Facebook, en Instagram. Tengo el privilegio de conocer muchas emprendedoras y emprendedores que empiezan con su negocio pequeño y que dicen, no tengo ni un like, ¿y cómo le hago? ¿Y qué hacemos? Entonces ese es mi trabajo, ayudarles a ser un poquito más visibles y en el Inter pues echar buena vibra y echar chalecito time y empezar a conocernos más y a dar más cosas, ¿no? Así fue como conocí a Marisol y bueno, pues ahora tengo el honor de estar conociendo a otras personas y de compartir en este conversatorio que, como siempre digo, aunque no soy especialista, me gusta dar mi opinión y me considero una persona de mente disruptiva. Entonces, pues aquí ando. No, pues bienvenida y justo para este tipo de personas son estos en vivos, ¿no? Psicoeducativos. Y bueno, ahora como que si tuviera tambores lo sacaría porque para mí es un placer y un honor presentarles a la siguiente persona. Ahora sí valga la redundancia, no nada más como persona que tengo el honor de conocer, sino como profesionista. Y de eso les voy a hablar yo un poquito, ¿no? De la maestra Denise Barraza Talavera. Fíjense que ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicoterapia clínica. Sus principales influencias teóricas pues son terapia e hipnosis ericksoniana, terapia breve centrada en soluciones, terapia cognitivo-conductual. Y esto se los menciono porque a veces como consultantes ya tenemos una noción de qué nos funciona, qué no nos funciona en el espacio terapéutico y justo ustedes a veces buscan una especialista en cognitivo conductual, un especialista en hipnosis. Entonces, si ustedes se inclinan por estas escuelas de la psicología, pues ya saben, la maestra Denise está muy preparada y bueno, pues gran parte de su experiencia la ha obtenido atendiendo mujeres en situación de prostitución, víctimas de trata humana, sobrevivientes de abuso, mujeres embarazadas en situación de riesgo y migrantes. Las áreas de atención, pues principalmente están relacionadas a la sintomatología de la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático y la violencia de género. Y bueno, pues Denise, ya lo repito, hemos tenido la oportunidad de aprender de todos tus conocimientos y pues el día de hoy no va a ser la excepción. Te doy la bienvenida a esta transmisión. Te agradezco mucho el tiempo. Adelante, por favor. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Es muy padre, se tocan temas muy diferentes, muy modernos, y con una variedad de invitados, ¿no? Y se te agradece la invitación y la oportunidad. No, hombre, pues para mí es un honor que la población en general acceda a aprender sobre estos temas, como luego Erika dice en sus en vivos, ¿no? Antes no se hablaba de esto, ahora ya se habla, entonces qué mejor que se hable desde la voz de personas que llevan años y años preparándose y estudiándose sobre sus temas. Y bueno, antes de hablar de prostitución, les invitamos a que interactúen con nosotras por medio de los comentarios de YouTube aquí en el en vivo o de Facebook o de la red social en la cual usted pueda comunicarse con nosotras. Y pues si lo va a hacer de manera asincrónica, justo ya encaminándonos al final, pues les vamos a dejar aquí las redes sociales o números de contacto en donde usted puede contactar
a nuestras invitadas. Y entonces, después de esto, pues, Denise, estamos completamente dispuestas a aprender y escuchar lo que tienes que compartirnos. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias. Hablar de prostitución, porque es interesante, porque primero, ¿de qué hablarías de prostitución? Creo que, como dice Erika, ¿no? De esto no se hablaba, de esto todavía no se habla abiertamente. Hay ciertos sectores, sobre todo en la política, que hablan pues de la legalización, de la prohibición, de la regularización, de la prostitución en sí. Pero en sí no es un tema permitido. Si me permites interrumpirte, a mí me parece que es un tema que lo tienen que meter como de cajón para taparle el ojo a quien vaya a opinar, pero nada más está allí en el refri, o sea, es como de cajón, o sea, hay que ponerlo, pero no lo terminan de discutir. Nada más era un paréntesis, perdona. Fíjate que es Así lo siento. interesante, Así porque podría ser, pero más bien creo que es un tema tan complicado que no llegan a una determinante, porque por lo menos aquí en México hay grandes bloques que están a favor y que están en contra de la legalización de la prostitución. Entonces, aquí, por lo menos aquí en México, sí ha sido una historia de lucha en ese sentido. En otros países no tanto, en muchos países, no muchos, en algunos países está legalizada, en otros lados está prohibida, o sea, te agarran prostituyéndote y te meten a la cárcel sin importarles si eres menor de edad, tu condición, si eres inmigrante, si estás siendo prostituida, o sea, si estás en contra de tu voluntad. Y en México está en una situación de irregularidad. No es ilegal, no pueden llevarte a la cárcel bajo estatutos de prostitución, porque no está prohibida, pero tampoco es legal. Por lo tanto, no puedes como apadronarte o recibir un afore, por ejemplo, por dedicarte al trabajo sexual, que es como se le llama en los lugares en los que se ha legalizado. Entonces, en México está en un área gris, está en un limbo. Y esto, pues no es lo ideal. No es lo ideal porque deja a las personas que se dedican a esto en una situación pues de irregularidad en la que dependen de la buena voluntad de la policía y del gobierno local para decidir qué hacer con ellos. Aquí, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que es donde yo he tenido mi experiencia, que es donde he trabajado con mujeres en situación de prostitución directamente, pues me ha tocado estar ahí en los hoteles, en los bares, en las banquetas donde ellas están esperando a sus clientes. A veces pasa la policía y no las ignoran por completo, a veces pasa y las detienen, y a veces pasan, le piden una tajada del dinero y se van. Entonces, depende completamente del policía, si las levanta o no las levanta. Y no, anda de buenas o no. Totalmente. Y no podemos hablar de que las detiene, porque bajo qué estatutos la detiene, la levanta en realidad, o sea, completamente informal. Entonces, esa es la parte. Ahora, no creo que esté de cajón. Yo sinceramente creo que lo meten en la legislatura porque hay beneficios monetarios, hay grandes beneficios de legalizarlo. Y no me refiero a las mujeres que se ven en la necesidad de dedicarse a esto, me refiero o sea, la legalización va a beneficiar a la industria. Sí, sigue. Entonces, ¿por qué crees que no lleguen al acuerdo, maestra? Porque están los bloques contrariados, están peleando. Hay un bloque en México que está en contra de la legalización de la prostitución. También recientemente se ha unido a la discusión el vientre de alquiler, pero eso, bueno, es un tema aparte muy específico, pero
la mayoría, el gran grueso de los bloques que están en contra de la prostitución, de la legalización de la prostitución, también están en contra de los vientres de alquiler porque es una cosificación del cuerpo, especialmente el femenino, en el que no estoy recibiendo algo a cambio de mis servicios y mi conocimiento, estoy recibiendo algo a cambio de mi todo ser, de mi cuerpo, y el cuerpo no puede ser separado de la conciencia y de la personalidad. Entonces, la persona está recibiendo un pago por su todo, por su dignidad. Y eso no se puede, o sea, como estas frases libertadoras de Latinoamérica, ¿no? La libertad no se compra ni se vende. Sí, por eso me quedé pensando qué precio podría tener la dignidad en otros contextos que no es de la prostitución específicamente, porque no tengo toda la experiencia. Yo me he puesto a pensar qué precio le puedo poner a esa sensación de sentirme humillada, pues a perder los valores que me Creo que dejaremos de escucharte un ratito, Erika, pero bueno, pues si gustas continuamos, Denis, mientras se restablece la opinión de Erika. Perdí las imágenes y me desconcentré. Pero bueno, parece que ya volvimos. Que no lo tratamos en la casa, no lo platicamos los amigos, no es un tema que que se discuta en el diario. Entonces, pues ya saben, hay como este nerviosismo general de decir, ay, pues no sé si decir estoy en contra, estoy a favor, porque esto no es de estar en contra o a favor, sino de que es una situación de humanidad en todo caso. Bueno, no, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con ese internet? Amiga, ya te dije que pagues el internet, que no se lo robas. ¡Ay, muchachas! Bueno, si gustas, si nos puedes repetir, por favor, la idea, porque realmente creo que ambas... ¿Se cortó? Sí, no captamos muy bien la idea. Sí, lo que yo decía es que, ojalá que no se va a cortar, que se me va a olvidar, muchachas, ¿sí? Lo que yo decía es que, ¿cómo le puedes poner precio a la dignidad? Tienes razón en esa parte, o sea, cuando estabas diciéndolo, decía yo, es cierto. Y bueno, ¿cómo lo puedo ilustrar? Un ejemplo personal, hace un tiempo llegó el punto en el que yo me sentía muy mal en una relación y estaba terminando la relación, me sentía humillada totalmente, me sentía que me habían faltado el respeto, que me habían traicionado, todo. Y entonces me voy y pues me llevo mis cosas, ¿no? Me llevo mi casa, o sea, mis muebles, mis cosas. Y entonces alguien me dice, no manches, o sea, tú sí te fuiste suave, ¿no? Te fuiste, te llevaste todo lo que era de valor y pues te fue bien. Y yo, ¿cómo le puedes poner precio a lo que sentía, ¿no? A mi corazón roto, a mi dignidad perdida, porque estuve allí de una u otra manera cediendo, hasta que me sentí así de chiquita y a mí no me pagó nada de eso que yo recibí, entre comillas, nada me hizo sentir compensada. Hasta ahorita todavía digo, creo que esas cosas no hay un punto en el que te sientas compensado, simplemente hay que manejarlo. Entonces, no me quiero imaginar este otro tema, ¿no? De que tienes que dejar, como decías, no se separa la conciencia del cuerpo. Y entonces tienes que tratarlo como muy delicado. Y la otra cosa que, ya para cerrar mi comentario, decía, es que estos temas no se tratan en la familia, no se tratan en el diario, no se tratan así como en lo común. No es como que te echas el cafecito y dices, ay, fíjate que he estado pensando en eso. Los ciudadanos comunes, me refiero por comunes a que no estamos especializados en este tema, o que a lo mejor no lo hemos vivido tan de cerca, porque vemos muchos que no tenemos esa oportunidad, que de alguna manera no se ha dado conocer. Deberíamos hablarlo más, creo yo. ¿Para qué? Pues para que este bloque empiece a
abrirse, por lo menos a escuchar todo lo que implica, porque siento yo que es un bloque cerrado totalmente, pero no sé, esa es mi percepción desde acá afuera. Entonces, creo que es importante que lo sigamos trayendo a hablar, independientemente de que haya un objetivo, no, por lo menos que se ponga en la mesa y, a ver, digamos algo acerca de. Fíjate que son dos puntos importantes. Qué bueno que los traes. El primero es el precio de la dignidad. Es un tema, pues, yo creo que desde los primeros filósofos es algo que ha venido en nuestra mente, ¿no? ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es el precio de mi conciencia? ¿No? Hay una frase famosísima, bueno, una anécdota famosísima de Abraham Lincoln, el famoso presidente de Estados Unidos. Él fue el primero en Estados Unidos porque México firmó un acuerdo en contra de la esclavitud años antes que en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos el primero fue Lincoln. Y era famoso, pues su apodo era Abe el Honesto, porque era famoso porque tenía una moral muy recta y era muy ético. Entonces, hay una anécdota de él en la que platica. Bienvenida, Jazz. No sé si quieras presentarla una vez o termino la participación. Buenas noches, no terminas si gustas para no interrumpir al final, está bien. Gracias, bienvenida. Hay una anécdota en la que dice que llegó un abogado corrupto a pues pedirle que firmara algo que lo iba a beneficiar a él y a un cierto sector privilegiado de la sociedad, y el Lincoln decía, no, pero está mal, eso es corrupción. Y el abogado le empezó a ofrecer, no, era un abogado pero era comerciante, y le empezó a ofrecer dinero, pues una mordida pues, y Lincoln le decía, no, 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 y el comerciante cada vez le ofrecía más dinero y más dinero y más dinero, y Lincoln no, 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 hasta que llegó un punto en el que le ofreció así un chorro de dinero y Lincoln se enojó un chorro, bueno, lo cacheteó y lo sacó así casi a rastras de su despacho y lo aventó y hizo una escena, ¿no? Y el secretario de Lincoln le dijo, ay, pero señor, no era necesario hacer esa escena. Y Lincoln le dice, sí, porque estaba a punto de llegarme al precio en el que yo sé que voy a caer. Entonces, podríamos decir, esta idea tan capitalista, ¿no? De que todo tiene un precio, mi dignidad tiene un precio, mi honestidad tiene un precio, mi conciencia tiene un precio. Y cuando somos jóvenes y en la primaria nos enseñan valores y ética y civismo, nos enseñan que eso está mal, que hay cosas que no se compran ni se venden. Pero cuando nos toca pagar impuestos y cuando nos toca pagar los servicios es donde decimos, híjole, yo creo que a más de una se nos hubiera antojado, ya se nos ha antojado abrir un OnlyFans. Claro. Sí. Ajá. O venderle a extraños en internet las fotos de mis pies, o sea, y uno piensa, pues no me afectaría, no se ve mi cara, no tengo que conocerlos, a lo mejor están en el otro lado del mundo, pero, o sea, tú sabes para qué quieren esas fotos, estás cosificándote. Claro. Y es un problema, igual es un problema principalmente del capitalismo, pero el problema de la prostitución ha existido de siempre. En eso estamos de acuerdo. La cosa es que la prostitución, igual que cualquier mercado negro, depende de perdón, se me fue la palabra. Es que acá tengo mis apuntes y se me fue la palabra. De la demanda, a lo mejor. Gracias, de la demanda. De la demanda. Y ahí lo uno con el segundo tema que tú dijiste, no se habla de esto en la sociedad mexicana, pues podríamos decir fuera del área legislativa y a lo mejor la academia. O sea, en la vida cotidiana de las personas no se habla de esto. Bueno, tal vez con morbo, tal vez porque sale ahí un capítulo morboso de La Rosa de Guadalupe que toca el tema. Pero pues,
Y dentro de estos grandes mercados negros del mundo, el negocio que más dinero vende son las armas, las drogas y el tráfico humano. Y algunas personas dicen que esta conversación tiene que ser separada, la prostitución y el tráfico humano, pero no, están fuertemente unidas, porque entre más Más perdón, demanda, sí, a mayor demanda hay que tener más oferta. Más oferta y más producto. Correcto. También o sea, hay que cumplir con la demanda, ¿no? Muchísimas mujeres que se dedican a la prostitución, podríamos decir, entre comillas, por voluntad propia, porque ahorita vamos a hablar de en realidad qué tan voluntad propia una persona, lo hace. Sí, eso me da curiosidad. Muchas personas, mujeres, bueno, cualquier persona se puede prostituir, hombres, mujeres. Hay un fenómeno muy prevalente en la comunidad transexual del trabajo sexual de todo tipo, pero ese es un fenómeno bien específico. Yo me atrevo más y me siento más cómoda a hablar del fenómeno desde la prostitución femenina porque es con lo que tengo yo más contacto. Pero bueno, muchas mujeres que están en la prostitución por decisión propia o que son independientes, podríamos definirlo así, que son independientes, tienen límites. O sea, ellas dicen, no, yo no agarro ciertos clientes o yo nomás trabajo ciertas horas. Algunas tienen horario de oficina, algunas trabajan solo de noche, algunas solo de día. Mientras sus hijos están en la escuela, ellas van y trabajan. Y cuando salen los hijos de la escuela, ellas van por ellos y ya se desentienden por el resto del día. Obviamente no trabajan el fin de semana. Hay mujeres que es esporádico, sobre todo mujeres de zonas rurales. Cuando hay trabajo en la zona rural, que generalmente tiene que ver con el clima, con la época de cosecha y todo eso, trabajan y luego en la época de sequía o en la época en la que no hay tanto trabajo, vienen a las ciudades, se prostituyen y luego regresan. Entonces es un ejercicio de 40 horas seguidas para jalar la mayor cantidad de dinero que pueden, así metiéndose droga para no dormir, o sea, así para jalar la mayor cantidad de dinero que puedan en el menor tiempo posible y luego regresan a su comunidad de origen porque allá está su familia. Muchas de ellas pues tienen personas a su cuidado, entonces por eso tienen que hacer estos ejercicios. Bueno, muchas de ellas tienen sus límites y sus lineamientos. Yo hago tales prácticas sexuales, sí, es trabajo sexual o es una práctica sexual, pero yo hago tales cosas y tales prácticas sexuales yo no las hago. O sea, me tocó una mujer, por ejemplo, que decía, llegó un cliente conmigo y me dijo que quería que yo se lo metiera a él y lo corrí, dije, no, esas porquerías aquí no. Bueno, era su límite. Ella puso un límite y lo mantuvo y pues sí, o sea, ese era el límite de ella. ¿Cuál es el show aquí? Que hay mujeres, siempre va a haber una mujer más que está más dispuesta a dejarse hacer lo que sea por cierta cantidad de dinero, por la necesidad o por la urgencia. Entonces, aunque tú digas, bueno, es que ellas pueden poner sus límites, sí, pero en realidad, ¿qué tantos límites puedes poner cuando la competencia es tan fuerte? Y hay algunas muchachas que, ahí sí, obligadas, traficadas, secuestradas o bajo la influencia de drogas muy fuertes, no ponen límites de ningún tipo. El prostituyente, o sea, la persona que va a pagar por el servicio, que es un prostituyente, porque si no existiera la persona que está dispuesta a pagar el servicio, no existiría la prostitución. El trabajo. El prostituyente, pues obviamente va a ir con la que tenga menos límites. Entonces la que tiene límites, la que está tratando de hacer su trabajo bajo ciertos lineamientos y tratando de mantener la dignidad que le queda, bueno,
Estoy hablando desde su punto de pensamiento, ¿verdad? Porque, o sea, no existe nada en esta vida que te pueda pasar o que puedas hacer para quitarte la dignidad. Estoy hablando desde la coloquialidad, ¿no? Esas frases que se usan de, ay, perdí mi dignidad. No hay nada que te pueda pasar que haga que pierdas tu dignidad, pero así es como está en el consciente mexicano, ¿no? Que la dignidad, pues eso, se pierde, se gana, se vende, se recupera. Pero bueno. Entonces, algunas tratan de agarrarse, ¿no? De lo que ellas piensan que va a ayudarlas a mantener su dignidad y pierden en un ambiente mercantil, o sea, voraz, en el que va a haber alguien más dispuesta a hacer más cosas por menos dinero. ¿Y cuál es la opción? ¿Morirse de hambre? Ese es un problema social. De acuerdo. Y dentro de esto de que no se habla, porque era lo que iba a unir con tu segundo punto, es totalmente parte de la razón por la que las mujeres en prostitución, y hablo de mujeres en prostitución, porque si hablamos de prostitución infantil, pues no existe, no existe la prostitución infantil, es tráfico, es abuso infantil remunerado, es esclavitud infantil con finalidad. El término correcto, completo, es tráfico infantil, infantil, con tráfico humano infantil con finalidad de explotación sexual. Es el término completo. No existe la prostitución infantil. Tú no puedes decir, es una chavita de 14 años que salió de su casa y decidió prostituirse para sobrevivir. No está siendo abusada. Y nuevamente los prostituyentes no le preguntan a las mujeres a las que les pagan cuántos años tienen, o si lo están haciendo bajo su libre albedrío, o si las están tratando mal, o sea, eso no les importa. Y es parte de, tiene que haber una conversación al respecto, porque está estigmatizada la prostituta, no el prostituyente. Pero no el prostituyente. Correcto, totalmente. Ni todos los involucrados, ni todos los que están involucrados en este círculo. Algo que he vivido yo de cerca. Saben que yo empecé con mis redes sociales, mi Facebook así normal como yo lo usaba, pues ya saben que la tía, que tu mamá, y ya de repente empecé a trabajar en redes y pues tuvo que abrir la red. Literalmente el mundo entero puede darme un like, puede ver mi historia, puede ver mi video. Y me han pasado dos casos muy, muy específicos que me dejaron una sensación muy, muy incómoda, primero, y triste enseguida, y me hicieron ver más de cerca el mundo, ¿no? Porque yo tengo la tendencia, mis parientes no me van a dejar mentir, tengo la tendencia a ser muy positiva, y que la vida, y la realidad es que la vida para muchos no da otras oportunidades. Me contactaron una ocasión para ofrecerme 500 pesos, así, 2 salarios mínimos de la frontera. Estamos hablando que en Chiapas esta persona estaba como al sur de México, tenía un acento y un sobrenombre como allá de Xcaret, de aquellas playas por allá, era un sobrenombre con X, no recuerdo, y su acento me decía, ok, vive por allá. Me llamó porque es que tienes razón, o sea, uno dice, ¿por qué me está llamando una persona así? No, bueno, me empezaron como a envolver y cuando menos pensé yo ya tenía una llamada. Y dije, ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, me explican y me dicen, oye, pues es que fíjate que yo soy productor, entonces quiero, ya me acordé, me dijo que quería unas fotos, porque me envió unas fotos. Y bueno, yo después resultó que era una oferta de trabajo sexual para un video, que obviamente pues ellos suben en una plataforma, pero lo que me llamó mucho la atención fue eso. Le dije, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar? Y me dice, 500 pesos, ¿cómo la ves? ¿Qué te parecen? Me los transfirió a dólares. Y yo, ¿neta? O sea, visto desde algo muy light, desde un punto de vista así, dices, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte dejar, o sea, meterte en el estigma
en el que vas a estar por haber participado en algo así, prostituirte, y me mandó un ejemplo, era un video impresionante, realmente no era algo regular, o sea, era una práctica muy, muy, muy fuera de, y dije, ¿en serio? O sea, ¿eso es lo que me ofreces? Y le dije, no, discúlpame, te confundí, yo pensé que era otra cosa este tipo de trabajos, muchas gracias, bla, 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 terminé bloqueando. La segunda ocasión en la que me contactan es una red aquí en Juárez que me dice, ¿sabes qué? Tanto por esto, tienes que hacer esto, así, así, ¿cómo la ves? ¿Le entras o no? Y yo estaba sorprendida también de que se maneje tan sencillo, que sea tan fácil el acercamiento a las personas. Y dije, ok, si se acercan a mí, pues se pueden acercar a mi hijo, ¿no? Se pueden acercar a mi primo, a mis bebés, porque yo tengo hijos muy jovencitos. Mi hijo menor tiene 14, y digo, bueno, pues imagínate, qué fuerte. Y que no haya una regulación y que no haya una confianza que tú puedas decir, oye, ¿sabes qué? Policía, ¿cómo se llama? Cibernética, oye, me están contactando, oye, aquí está el teléfono. Sobre todo la sensación que te queda, que te tratan desde el principio, te tratan humillándote, te tratan como eres poca cosa, no mereces nada, por lo cual, al contrario, o sea, siéntete privilegiada, siéntete especial, porque yo te elegí, yo y toda mi red te eligieron. Yo lo pude percibir porque, pues bueno, la gente no me conoce, a lo mejor vieron mi foto y dijeron, pues esta físicamente pues es un perfil que nosotros buscamos, porque pues ellos obviamente tienen así todo un perfil. Me seguí quedando porque soy muy curiosa, y más que chisme, yo decía, ¿cómo es posible que esto exista, no? O sea, me seguí quedando en la entrevista, porque me hicieron una entrevista como de trabajo, entonces, una cosa increíble, o sea, así pues comenzando con tu edad, terminando en cuáles son tus ideologías respecto a relaciones, no solo sexuales, sino interpersonales, para ver si tu novio va a venir a hacerla de rollo, para ver, o sea, todo este tipo de cosas, hasta cosas que no te imaginas, o sea, que dices, espérame, porque estoy aquí, insisto, me estoy quedando porque me llamaba tanto la atención que este tipo de cosas sean así de sencillas, así de express, y bueno, la persona no se imaginaba mis reacciones, yo me mantenía callada pues para escuchar, para aprender un poquito de eso, porque al principio es morbo, después ya era esta sensación incómoda de decir, ¿cómo puede ser que tantas mujeres sean arrastradas por eso? Porque realmente te embaucan y te van envolviendo. Y claro, pues tú haces cuentas y dices, híjole, no manches, ¿verdad? Pues sí, de repente ya le cuentas 5 clientes y a lo mejor y no estaría tan mal, ¿no? Porque le haces cuentas. Y porque obviamente en tu momento, por lo menos un segundito o dos, en el que estás en la necesidad, dices, sería fácil. Así un segundo o dos yo dije, pues relativamente fácil, ¿no? Porque uno tiene como dijiste, coloquialmente decimos, ay, pues a veces es gratis, ¿no? Entonces te la regas así y dices, qué fuerte, porque ya en cuanto me vi un poquito abierta a escuchar esta oferta, me di cuenta de lo fuerte que ha de ser tomar una decisión como esa, porque ya empezó la mujer a decirme, mira, esta es tu obligación, vas a hacer estas son las posturas que yo cobro, así, así, esta es mi comisión, esta es donde va, todo el show, y se siente uno una cosa, un objeto, una cosa inerte ahí, como que te van a agarrar, te van a vender literalmente. Y eso que yo nunca dije que sí, yo no fui a más, terminé y bloqueé el teléfono porque me parecía increíblemente humillante que una mujer que no te conoce, que sea una mujer, número uno, y que no te conoce, que no te está viendo, que no sabe obviamente tu necesidad, pero simplemente asume que tú eres una persona sin conciencia, una persona, o más bien que no eres una persona, eres un objeto y te puede comercializar, ¿no? Y te puede dar. Y luego ya para cerrar su entrevista, sus requisitos eran, mándame estas fotos y en video porque necesitas audicionar para semejante oportunidad que tienes y eres elegida y la fregada. Y me pasa seguido porque pienso yo que por el perfil que tengo a veces como muy abierta, como más exótica, por decirlo de alguna manera, entonces de repente me ofrecen estas cosas y me quedo impresionada. Y ya para cerrar mi comentario, chicas, qué fuerte que
que no podamos hacer nada. Esa es la sensación que yo he tenido desde el día en que bloqueé ese número. Se me olvidó bloquear en Facebook y me siguieron, entonces ya después bloqueé Facebook, pero las cuentas ahí están, porque las historias, ustedes no ven las historias que yo veo, ¿verdad? Pues yo tengo 6.500 seguidores, entonces yo veo historias de repente que digo, wow, o sea, es muy difícil quedarse nada más sabiendo que nadie está haciendo nada. Ya no quiero ni pensar, como dijiste ahorita, no existe la prostitución infantil, no quiero ni pensar en ver más allá, porque también desde este lado, donde no estás haciendo nada, te sientes muy frustrado y entonces no sabes tampoco cómo manejarlo, porque no se habla. Cuando pienso en si estuviera regulado, por lo menos había cierto derecho. O sea, ya si las circunstancias te obligaron a dedicarte a eso, pues ya de perdiz podrías, como dijiste, regular, acomodar horarios, poner ciertos límites, decir, esto sí hago, esto no hago. Pero esta persona se comportaba como dueña, como mi dueña desde el principio, sin conocerme, sin saber nada de mí. Y me decía, no, mira, ahorita, si me dices que sí, ahorita de volada te vas, agarras un Uber y llegas y pagas, tú vas a pagar primero todo, y luego ya yo estoy con comisión ahí, te rebajo todo. Y yo, wow, si hacen esto, sí, me dejaba así como que, y todavía siento eso, ahorita que les cuento todo, me volví a sentir parecido, como la ley no está contemplando todo lo que está en un limbo, pues está a la merced de quien pase. Entonces, ¿qué fue? Nuevamente, tocas dos puntos que serían los que me gustaría enfocarme. Número uno, sería dentro de eso, o sea, como en la conversación, como no hay conversación, nomás hay como una idea tabú respecto a la prostituta, ¿no? Al cuerpo prostituido, que no puede estar en los espacios públicos, en los espacios de las personas normales. Entonces, pero no se habla del prostituyente, no se habla de los sistemas que permiten que este abuso suceda. No se habla de las industrias que permiten que suceda, porque, por ejemplo, el vientre de alquiler es trabajo sexual. Tampoco está bien regulado y también es una explotación al cuerpo femenino. El tráfico y la prostitución van de la mano, y el tráfico, la prostitución y la pornografía. Entonces, porque, o sea, hay una cantidad de pornografía moviéndose a nivel mundial que es imposible que tú me asegures que la pornografía que tú estás viendo y disfrutando sea legal. Y yo no me puedes asegurar que esa chava tenga 18 años, 21 años, no me puedes asegurar que no está drogada, que no está alcoholizada, que no le están apuntando con un arma fuera de cámara. No puedes asegurármelo, en verdad. Entonces, nuevamente, las estrellas de la pornografía no van a hacer muchas cosas, como son cotizadas y cobran cierta cantidad, pues o van a aumentar sus precios o simplemente van a poner sus límites. ¿Qué hacen? Pues traficamos chavitas que no saben ni qué onda y que sus papás me las vendieron por 5 kilos de arroz en Tailandia, porque hay tristemente países que tienen una cuestión increíble de tráfico humano. México es uno, pero así con lo terrible que es México, se queda corto con otros países. México tiene estadística al respecto, por lo menos. Hay muchísimos países que ni siquiera tienen estadística porque es una práctica normalizada. Si tengo 10 hijos y la mayoría son mujeres y no me sirven para nada porque son mujeres, pues entonces voy a vender una o dos. O sea, por lo menos que coman los otros, ¿no? Que coman los hombres. Y sí, es algo que prevalece. Incluso esta idea de que las familias saben que es para la prostitución, para la explotación sexual, y lo saben y llegan a este grado de decir, no te alcanza, pues acuéstate con más gente, mija, échale ganas. O sea, porque son historias que me han contado a mí. Y tú dijeras, no, sí, yo siempre quise ser la mejor prostituta del universo. Nadie dice eso. Nadie dice eso, nadie dice, la prostitución es mi trabajo de pasión, ¿no? Me da vida, me llena. Nadie dice eso. E incluso en los países en los que es legal y cobran bien y tienen cierto estatus, las mujeres que se dedican a eso, pues te van a decir que es un trabajo. Es un trabajo, o sea,
pues sí, lo sé hacer y tiene sus beneficios, pero es un trabajo. Esta fantasía, que es una fantasía masculina, de que la mujer disfruta la prostitución, la explotación sexual, es una fantasía meramente masculina y que solo hay, y que prospera en la pornografía y que solo hace que haya más movimiento de personas traficadas y de dinero. Ahora, por eso hay que hablar de estas cosas, porque tenemos un grupo de personas, sobre todo hombres, sobre todo los hombres tendrían que hablar de este tema. Creo que muchas mujeres nos adentramos más en estos temas porque nos afectan, ¿no? O sea, claro. A lo mejor yo soy una persona privilegiada que no me prostituiría por mi propia voluntad, pero, o sea, los secuestros, el tráfico es horrible y en realidad... O las redes manipuladoras, ¿no? Porque también hay situaciones en las que está haciendo una manipulación. Y allí muchas personas dicen, es que porque no se salen de esa persona abusiva. Es que no nada más me salgo, estoy en medio de un trauma, estoy en medio de un círculo que se está repitiendo y no sé cómo salir porque estoy siendo manipulada. Al final de cuentas hay otros factores que no me permiten salir. Dentro de eso... Y eso te puede llevar para allá también. Dentro de eso, sí, las redes sociales son una excelente herramienta para reclutamiento. Dentro de eso, algo que siempre se ha utilizado es meter a las mujeres a la prostitución desde que son muy jóvenes, de modo de que no terminen sus estudios y se vean estigmatizadas por esta práctica. Y, o sea, empiezan a los 13, 14 años en Juárez. Hace como, ¿qué será? Como 10 años hemos estado haciendo otros investigaciones, pero el dato que sí tengo así bien claro, porque el más reciente todavía no se publica, son datos del año pasado y no se ha publicado, todavía estamos trabajando en él, pero hubo una estadística como de hace 10 años, hace como de 10 años en las que te manejaba que el promedio en el que las mujeres aquí en Ciudad Juárez, completamente en Ciudad Juárez, empezaban en la prostitución era a los 13 años. Entonces, si una chavita de 13 años se empieza a prostituir, a los 25 años está cansada de la vida, cansada físicamente, cansada mentalmente, cansada en el alma, o sea, y quiere salirse de ahí, ¿qué va a hacer? Apenas sabe leer y escribir. No tiene familia, o peor aún, porque le iba bien en lo que estaba haciendo, mantiene a su familia. Entonces ahí hay una serie de cuestiones con las que no se puede salir. ¿Para dónde se sale? No sabe hacer otra cosa. De este modo, o sea, en las zonas permisivas de la ciudad donde hay mujeres ahí esperando recibir clientes, ves mujeres de 70, 80 años, porque a eso se han dedicado toda su vida. ¿Y a qué me voy a la casa, mija? Estoy bien aburrida aquí por lo menos agarro algo ahí de repente. Son bien compartidos los muchachos aquí, se van con una y luego con la otra y luego con la otra, a todas nos toca algo. Porque fue su vida, porque empezaron desde chiquitas y prefieren andar allá en lo que conocen que dedicarse a otra cosa. O sea, no dedicarse a otra cosa de trabajo, como si todo el mundo fuera lo suficientemente privilegiado para escoger su trabajo. Claro. Pero hacer otra cosa me refiero a consíguete otros amigos. O sea, simplemente consigue, porque entre ellas mismas, porque entre los mismos clientes hacen que se peleen entre ellas para que bajen precios y así. Como veo que te está pasando el tiempo y esto da para mucho, déjenme, me voy pues como a la parte más importante de esta conversación, que son las 3 propuestas. Las 3 propuestas principalmente en el... Ya quería preguntar, gracias. Yo ya estaba a punto de preguntarte, porque dije, ok, ya sabemos, ahora ¿qué hacemos? Entonces, gracias. Bueno, hay 3 pronunciamientos principales, ¿no? Hay como 3 posturas las más fuertes. La primera es la prohibicionista, que nos dice que sea ilegal la prostitución
que sea duro. O sea, si tú ves a una mujer prostituyéndose en la calle, me la llevo a la cárcel. Punto. Listo, o sea, ya. Que sea, que el simple hecho de que salgan a la calle con la intención sea cuestión de cárcel o de multas. Pues eso está complicado, ¿no? Porque estás castigando a las víctimas. O sea, pues en todo caso habría que ver que los prostituyentes fueran los que recibieran esa penalización. El tema para es allá cómo vamos. Ajá, a ver. Para allá vamos. Yo bien ansiosa, es que sí soy, me pongo ansiosa, pero... Luego tenemos el segundo posicionamiento, que es el reglamentarista, que es el que te dice, pues, que hay que tolerar, organizar y reglamentar el fenómeno de la prostitución, ¿no? Es el que habla de legalizar la prostitución, estandarizar su práctica, poner una serie de lineamientos para que la hombre o mujer, a que la persona mayor de edad, está importante porque va a ser importante ahorita en el tercer punto, que decida dedicarse a la prostitución, pueda tener servicios del Estado, pueda tener su seguro social, pueda tener su afore, pueda cotizar. Bueno, antes de meterme en más detalles, ese sería el segundo. Tenemos el prohibicionista, que es como el que durante muchísimo tiempo fue el que se mantuvo, ¿no? O sea, con leyes bajo leyes de tipo alteración de la moralidad. Pero pues eso es súper como obsoleto y subjetivo, ¿no? subjetivo, o sea, sí, bueno, el prohibicionismo queda muy claro y lo dejamos de lado porque ese es el que tenemos muchos años utilizando y no ha funcionado, entonces lo dejamos de lado, ¿no? Nos vamos a enfocar en el reglamentarista, que es el de legalizar la prostitución y dar poner cuestiones, poner un sistema que proteja a las mujeres que se dedican, y la industria del sexo servicio. Esta es la parte importante. Antes de adentrarnos más, voy a decir el otro bloque, que es el sistema abolicionista. Defiende la desaparición de cualquier reglamentación sobre prostitución y exige que exista un solo régimen de derechos comunes para todas las personas sin distinción de sus actividades sexuales. El objetivo es evitar el comercio de las personas y acabar con la explotación que supone la prostitución y el tráfico. Ahora sí, yo les voy a decir que yo me posiciono como abolicionista. No debemos de prohibir la prostitución judicialmente, porque entonces estás victimizando a personas que han sufrido mucho. Pero tampoco nos sirve de nada legalizarla, porque no, por dos razones principalmente. La primera es, no es realista. Tú me vas a decir que las mujeres que se prostituyen en el centro, que cobran 150 pesos por su servicio, van a contratar un contador para pagar impuestos para poder recibir sus servicios. O que a lo mejor quien maneja un grupo grande de trata de personas y les está obligando, no las va a ir a registrar a todas y les va a poner un contador a todo el grupo. Eso no solucionaría esta situación, ¿no? Porque estos tipos, pues, por lo que veo, no tienen ninguna clase límite. Y lo hacemos a veces en otras cosas, así simple, ¿no? De que dices, ay, pues yo lleno todos los registros, yo lleno todos los formatos para jugar en esta liga de fútbol, por ejemplo, y alguien hace lo de todos. Y así hay unos que ya no se estresan y otros que ni les importa y otros que hasta van obligados, ¿no? Por ponerlo en una cosa sencilla, que es un deporte. Ahora imagínate esto, que están siendo manipuladas, que probablemente sean adictas a alguna sustancia, que no tienen pasaportes, que no hablan el idioma. La reglamentación solo ayuda a la prostitución de alta, porque como todo en el capitalismo, hay divisiones, ¿no? O sea, existe la prostitución de alta, de media, de baja, y en la prostitución de alta, que es
La mayoría, es el grueso de la prostitución en todo el mundo, no solo en México. No van a pagar impuestos. No van a pagar impuestos, o sea, ¿cuál es la idea? Que tú tengas un trabajo legal que está dado de alta en el SAT para que pagues impuestos y para que el Estado te regrese tus derechos, ¿no? Tus servicios. Que ahí es otra conversación con respecto al capitalismo y el sistema, pero la prostitución de baja no va a pagar impuestos. O sea, no, o sea, yo tengo 8 años trabajando con ellas, hay personas que tienen 20, 30 años, 50 años trabajando con ellas y nosotras decimos, no va a funcionar. Eso solo sirve para la prostitución de alta, que están ganando sus cientos de miles y que pueden claro, Las Vegas, ¿no? pagar, no, también aquí en México, no más Bueno, que pueden Lo pagar visible, ¿no? los servicios de un contador y todo eso, que de todos modos, ¿ustedes creen que alguien que está ganando cientos de miles de pesos al mes va a ir al IMSS? Se está atendiendo en Europa o en Estados Unidos, pero bueno. Claro. La segunda es que absolutamente todas las leyes, todos los ejercicios de legislación que se ha hecho para el trabajo sexual protegen a los proxenetas, protegen a los prostituyentes y a los traficantes. Todas. No se ha creado un tipo de ley que legalice la prostitución y no le permita a los prostituyentes seguir cometiendo abusos. Porque entonces te está diciendo, pues no le llegué al precio, pero en realidad no hice nada malo, me hubiera dicho, le hubiera dado otros 100 pesos y ya, no hubo crimen. Y, o sea, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no? Nos obligaría esta cuestión. ¿Podemos considerar una elección libre la explotación y la violencia de género? O sea, tú puedes decir que una mujer diga, está bien que me violen, pero porque me están pagando. Tú dirías, Simón, está bien, que te violen o no te violen, es tu decisión. Es como, así de, claro, es así como de, es como si llegara tu amiga y dijera, me pega, es que pero me no tengo mantiene muy bien. palabra, pero es. Yo creo que ahí, bueno, pensando más en cómo solucionar el problema, podría ser brindar más información abierta, directa, en concreto, a los adolescentes, ¿no? Niños, o sea, para prevenir esto, o sea, que no se normalice, que independientemente de lo que haga el Estado, lo que haga toda la gente, o sea, que ellos tengan bien en claro qué es lo que es la prostitución. Y en todos los aspectos, como ahorita nos lo estás aclarando, ¿no? Porque mucha información la desconocemos y a veces caemos en esos errores o en ese problema debido a la falta de información. Entonces, yo creo que en la información, en promover la información, sería una solución, no sé, tal vez. Ahí es donde entra el abolicionismo. El abolicionismo marca la no legalización, pero también la tolerancia. O sea, el trabajo que yo hago es con mujeres y yo, o sea, si ella, o sea, contenta, ayudándolas a salir de la prostitución, yo me imagino, me gusta imaginarme un mundo sin prostitución, pero, o sea, las mujeres se acercan conmigo dedicándose a la prostitución y yo estoy consciente de que muchas de ellas no piensan dejarla, pero mis servicios son exactamente los mismos. Y de las instituciones con las que trabajamos, que deben de ser de excelencia y de calidad porque es justicia social. Siempre han sido tratadas como personas de, no, ya ni de segunda, ¿no? De tercera, el límite poblacional. Entonces, pues, la justicia social indica que se les dé el mejor servicio. Bueno, esa es la tolerancia. Yo no estoy a favor de la legalización de la prostitución. Yo no creo que nadie debería dedicarse a la prostitución. Pero
si tú ¿Cómo te llegas? dedicas a eso y te acercas a mí y me dices, sabes que yo no me siento preparada y tal vez nunca me sienta preparada, pero quiero los servicios, yo te los doy, porque eres víctima de un sistema, no es tu culpa, no quiero que te metan a la cárcel, pero tampoco quiero que le pongan una curita a un problema que es enorme, diciéndole trabajo sexual y legalizándolo, porque no va a funcionar. Incluso en los países en los que es legal desde hace mucho tiempo, como Australia, como Suiza, hay problemas, hay serios problemas que nuevamente, como es legal, pues se acabó el problema, ¿no? Por ejemplo, otro país, Tailandia. Los tailandeses tienen un serio problema de comercio sexual, tienen algo que se llama turismo sexual, que bueno, turismo sexual hay en todo el mundo, pero en Tailandia y en Indonesia es una cosa bárbara. Como está cerca de Medio Oriente, pues de las zonas árabes, y en los países árabes que tienen leyes islámicas, es ilegal la prostitución, obviamente. Principalmente porque los hombres no pueden tocar mujeres que no son de su familia, más que por otra cosa, más porque están en contra de la explotación femenina. Pero como les queda cerca Indonesia y Tailandia, se van allá al comercio sexual y al turismo sexual. Y resulta que los explotadores en Indonesia y en Tailandia se dieron cuenta de que a los hombres árabes les prefieren mujeres con características árabes. Entonces, ahora los hombres árabes están yendo a Tailandia A constituir a sus propias mujeres. A buscar prostitución de mujeres árabes que están teniendo que traer de los mismos países de los que ellos vienen. Sí. Y eso es legal, o sea, y eso está bien. Sí, pues encontraron el crack en la ley, ¿no? Como quien dice. No es un crack, o sea, el sistema está funcionando tal cual. Y por eso te digo, hay un bloque fuerte en México y en muchas partes del mundo que les interesa que se legalice la prostitución, porque entonces las redes de trata humana se convierten en corporaciones empresariales que cotizan en la bolsa, como en Australia. En Australia eso fue lo que pasó. Denise, y ya tocando un poco más, ahora sí, la mente, el alma, el corazón del otro lado, ¿no? Me gustaría si nos puedes compartir qué pasa con el prostituyente. ¿Para qué lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿De dónde viene esa creencia de poderío que le hace creer que por pagar 150, si tienes el tiempo y la oportunidad de hablarnos de esto, sobre todo para lo que dice Erika y Jazz, o sea, es algo que no conocemos, no estamos familiarizadas, no sabemos, pero ya con esta información que tú nos das, creo que cambia la mentalidad, creo que ya no va a ser tan invisible. Yo este tema lo veía invisible y lo veía lejano hasta que hablamos aquel día, tú nos hablaste aquel día de tu trabajo en Ciudad Juárez, y desde ahí empecé a ver, ¿no? Empecé a ver niños con mochila y a decir, ¿será un niño de mochila? Empecé a ver personas en la esquina y decir, ¿será esta persona aquella persona? O sea, dejaron de ser invisibles para mí solo con una plática. Entonces esperamos que lo que tú nos estás compartiendo el día de hoy también lo vean varias personas y que deje de ser invisible. Pero bueno, retomando, si tú tienes la oportunidad de hablarnos de qué pasa con esta otra parte del prostituyente. Obviamente, durante la época victoriana, que ya había bastante comunicación entre las comunidades, estamos hablando del 1800, había una fuerte moralización de absolutamente todo, o sea, cualquier pequeño detalle podía hacerte que te volvieras persona non grata, ¿no? Porque te reíste muy fuerte, porque te sentaste mal, porque comiste mal, o sea, ya eras una persona sin ética, ni dignidad, ni moral, ni nada. Entonces, los hombres tenían una mujer en la casa, que era su esposa, que era muy digna, muy honorable, que era la mamá de sus hijos, y no podía ser la misma que satisfacía sus necesidades sexuales.
Entonces tenían que ir a buscar el servicio afuera. Y por eso durante muchísimo tiempo se mantuvo esta idea de la prostitución, o bueno, la prostituta es un miembro necesario de la sociedad para que el hombre pueda sacar todas esas necesidades bajas que no puede hacerlo con la mujer digna y honorable que tiene en su casa, y es digna y honorable porque se casó con él de vestido blanco. Hay varios niveles de problemas en ese razonamiento, pero durante mucho tiempo fue la norma. No me voy a meter a la historia de todas las culturas y así. Estoy empezando la explicación desde la época victoriana, ¿no? Del 1800 para acá. Entonces, durante mucho tiempo eso se mantuvo. Durante la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, a principios de 1900, había una serie de problemas y la prostitución no era la más grande, o sea, era la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, desestabilizó al mundo por completo. Y sí había un problema porque a donde lleguen soldados va a haber un boom en prostitución, porque tienen esta idea de que es un servicio que los hombres necesitan. Nuevamente, estoy haciendo el comentario, no significa que yo lo apoyo. Si no están viendo, estoy haciendo caras, ¿no? De asquito. Entonces, al grado de que llega un momento en el que algo así como que 3 de cada 4 soldados en la Primera Guerra Mundial tenían sífilis. O sea, por eso le empezaron a decir el catarro del amor, porque se volvió tan común. O sea, había hombres que buscaban activamente mujeres con sífilis para que se los pagaran y les dieran de baja un mesecito de vacaciones y luego ya. Y ellos contrataban otras mujeres y luego llegaban a sus casas y se empezó a esparcir horriblemente. Sí es un problema, pero no era el problema más grande de principios del siglo XX. Después, después de la Segunda Guerra Mundial, que viene la reconstrucción, empieza otra vez los valores extremadamente moralistas y vuelve esta idea de mientras no quieran ser personas normales, soportamos a las prostitutas porque son un servicio para los hombres buenos y trabajadores de nuestro país. Nuevamente, ¿no? Un sistema completamente machista y patriarcal y materialista que mantiene que mantiene, ¿no? Un sistema que mantiene un sistema, es un círculo. Y a partir de los estudios feministas, de la revolución feminista y de estudiosos, incluso de las otras grandes ciencias humanas que empezaron a surgir durante el siglo XX, como la psicología, nos empezamos a dar cuenta de que pues había cosas que no estaban funcionando ahí. A pesar de esto, uno pensaría, bueno, es que si somos mucho más abiertos sexualmente, ya no es necesario que nos casemos, de blanco, un montón de cosas que decimos, ¿cómo puede seguir sucediendo si somos ya mucho más liberales? Muchos hombres, debido a esta liberación femenina, experimentan una pérdida de poder y masculinidad precisamente, porque ya no son el proveedor, porque ya no se les rinde pleitesías, porque mantienen a la mujer y a sus hijos y son lo máximo del mundo, ¿no? Porque esa era la fantasía tradicional del 1950, cuando los soldados regresaron de la Segunda Guerra Mundial. Eso era lo que ellos querían, regresar siendo victoriosos y que, ¡oh, wow!, ¿no? O sea, lo máximo, por ser vato y por ser violento nomás. Entonces, con la revolución sexual y el feminismo, muchos hombres experimentan pérdida de poder y lo que ellos percibían como masculinidad, y estos son los que acuden a la prostitución porque lo que buscan en realidad es una experiencia de total dominio, control y sumisión. Y si eso lo aplican con su pareja, adivinen qué, es un crimen. Pero por alguna razón, si te doy un billete, ya no es un crimen. Entonces, ahí es donde no se sostiene el trabajo sexual. No es trabajo sexual, nunca fue trabajo sexual. Es abuso. Es un abuso remunerado.
Y si a mí alguien llega y me da un puñetazo en la cara y luego me da 100 pesos, no deja de ser un crimen. Claro. Aunque yo diga, ay, Estoy de acuerdo. ajá. Entonces, necesitamos que los hombres hablen de esto. Muchas, las mujeres nos acercamos más al tema porque lo sentimos cercano, ¿no? O sea, Claro. es en verdad un privilegio que yo no haya tenido que recurrir a esto. Pero generalmente son mujeres y son muy jóvenes y las agarran las redes de prostitución muy jovencitas para que ellas no tengan herramientas ni autoestima ni redes de apoyo para salir de ahí. Entonces, pude haber sido yo, por más privilegiada que sea ahorita, porque ahorita tengo estudios, porque ahorita tengo redes de apoyo. Si me hubieran agarrado a mis 13 años, yo no sé si hubiera caído, porque la gran mayoría de las adolescentes, nuevamente por el sistema capitalista, patriarcal, gordofóbico, o como le quieras decir, tienen una autoestima terriblemente baja. Uno creería que eso mejoraría pero sigue habiendo serios problemas. En Estados Unidos hay está legalizada la prostitución y hay lugares en los que como es legal. Hablo, por ejemplo, me tocó ver unas entrevistas de Los Ángeles, donde la policía encuentra muchachas de 12, 13 y 14 años y están sus entrevistas grabadas, donde las encuentran prostituyéndose y la policía no puede hacer nada porque la prostitución es legal. Lo único que pueden hacer es ir a llevarlas a sus casas la única llamada de atención es, pues eres menor de edad, no puedes trabajar siendo menor de edad. O sea, así como te recojo de aquí, te recogería si estuvieras de cajera en un súper. Y nomás le digo a tus papás, pues, que se aseguren de que cumples con el horario escolar. O sea, te recogí de la calle donde estabas tú buscando prostituyentes a tus 13 años prácticamente encuerada, porque estabas en horario escolar y deberías de estar en la escuela, no porque te estás prostituyendo, no porque hay prostituyentes que están abusando de ti activamente en la calle a plenas 12 de la tarde. Entonces te llevo con tus papás y nomás les digo que vaya a la escuela, y no levanto una investigación, una carpeta de investigación ni contra tus papás ni contra el güey que estaba ahí contigo, porque pues no están haciendo nada malo, simplemente eres menor de edad y tienes que esperar unos años para poder hacer exactamente lo mismo que estabas haciendo ahorita. Pero en las entrevistas, estas muchachas dejan muy en claro que les ayuda en su autoestima a saberse deseadas y saberse que son capaces de conseguir algo a cambio de su cuerpo. Porque si lo piensas de manera muy fría, si quitas el sentimentalismo de por medio, si lo piensas de manera muy fría, eso es lo que todas las adolescentes quieren. Claro, saberse hermosas, saberse hermosas y valoradas. Y si no pueden conseguir esa valoración de su familia, de sus padres, de la escuela, pues ¿de qué otra manera la pueden conseguir? Del cuerpo. Correcto. Me estoy acordando de cuando mi hijo mayor, ahorita él tiene 20, estaba en la secundaria. Me tocó conocer el caso de una chica, platicar con ella y ver cuál era su visión de la vida, ¿no? Ella tenía 14, mi hijo un poquito menos de edad. Entonces la empecé a conocer y me llamaba la atención esa parte, ¿no? Esa parte donde ella lamentablemente no tenía este grupo familiar que le dijera, oye, hay más cosas que solo vivir, que solo estar, porque yo le preguntaba, les pusieron el proyecto de cuidar un huevito, ¿no? Y que le pones nombre y que todo eso. Y yo le decía, bueno, pero ¿qué más? O sea, ¿qué más quieres hacer para ti, para tu vida? ¿Dónde es, además del presente? ¿Qué más quieres? Si sabes que hay otras cosas que solamente obtener dinero, por ejemplo, porque para ella era muy importante tener dinero. ¿Y a qué voy con esto? Si seguimos permitiendo como núcleo familiar o seguimos sin prepararnos los papás, porque al final de cuentas nosotros somos los que les damos a mamar toda esta información y toda esta autoestima y todo este arrojo, si seguimos nosotros como papás sin tomar esa conciencia de que es nuestra responsabilidad pasarles a ellos esta autoestima y estar y aprender, porque obviamente uno no sabe qué hacer, tiene uno que aprender.
Si seguimos así, vamos a seguir criando hijas e hijos con esta sensación de que todo es fácil. Para esta chica todo era fácil. Yo le decía, oye, pero ¿y si realmente tuvieras un hijo, qué harías? No, pues trabajaría y ¿cómo comprarías la ropa? Ah, pues ahí, o sea, para ella todo era fácil, ¿no? Para ella todo era, nada más consigo el dinero y cualquier cosa me da dinero. A eso voy. Entonces, si estos hijos están pensando eso, pues qué fácil es entonces para una chica de 13, un chico de 13 decir, pues no hay problema, intercambio ciertos favores, pues me dan ciertos dineros y con eso, y no lo ven con la gravedad que tiene, ¿no? Que es la pérdida de la dignidad y todo esto. Si nosotros como por papás... ejemplo, ay, disculpa sí. que te interrumpa. No, sí. Por ejemplo, cuánta moda no hay, ¿no? Que las chavalitas, yo llegué a escuchar que las chavalitas decían que querían ser la novia de un narco, ¿no? Por ejemplo. O sea, correcto, uff. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, desde ahí, qué es lo que están viendo, qué es lo que están aprendiendo, dónde correcto. Está nuestro límite como padres, ¿no? O sea, de orientarlos, de hacerles ver que... Ándale, ya, y a eso voy, porque su mamá tenía esta sensación de, ay, mi hija, jajaja, qué graciosa, ¿saben cómo? Y entonces yo decía, ¿por qué no hacemos como papás este esfuerzo de decirle, oye, nena, nene, hay más cosas en el mundo, no necesitas pensar que solo el dinero es lo que te va a dar felicidad, necesitamos enseñarlos a sorprenderse, a dar más en el sentido del disfrute de la vida y de aprender a quererse y a confiar en estas personas. Claro que sí, yo lo digo así en 2 segundos, pero es una labor titánica, porque lo digo todos los días en el sentido de que la autoestima se tiene que construir, no es algo que adquiero, no es algo que aplasto el botón y ya tengo autoestima. Lo confundimos entonces con esta validación que mencionabas y por eso me acordé de todo el caso, porque nosotras mismas como adultas muchas veces caemos sin darnos cuenta incluso en esta sensación de, pues es que este hombre no me conviene, pero mira cómo me trata bonito, me hace sentir bonita, me hace sentir deseada. Y esta misma situación se la estamos heredando, por decirlo de alguna manera, a nuestras hijas y a nuestros hijos, porque ellos de una u otra manera adquieren este aprendizaje. Y bueno, yo creo que nos va a tocar irnos a esa raíz, porque yo en un principio, ahorita cuando empezó, gracias maestra, en un principio yo decía, bueno, pues que regularicen todo este asunto, por lo menos para que haya salud. En este momento, yo también ya cambio para el otro, no sé cómo lo llamaste, el otro grupo, porque es cierto, o sea, porque dices, es cierto, tenemos que ir como más a la raíz, porque al final de cuentas la dignidad no se compra ni se vende, y nuestro origen como humanos no nos permite tener esa clase de práctica, porque siempre va a ser un abuso. Entonces, está fuerte la tarea, es más titánica incluso, pero creo yo que el principio es hablarlo y luego aventarte el trompo a la uña, como decía mi papá, y decir, bueno, pues que tengo que aprender como papá, que tengo que aprender porque mi hijo tenga autoestima para que se sienta fuera de la necesidad de entrar a estas prácticas, para que se sienta arropado lo suficiente como para decir, mamá, ¿qué hago? Porque yo quiero esto, pero lo fácil es hacer esto y bueno, y ahí ahora está la cuestión de que se comunican con muchas personas de manera pasiva por el internet, ven muchas fotos, ven muchos videos en TikTok, en Instagram y nos hacemos una idea de la persona, pero en realidad no la conocemos, no tenemos una relación cercana con la persona y la empezamos a cosificar porque los influencers se objetifican ellos mismos, correcto, hasta donde sabemos, porque muchos de ellos están siendo también controlados por sus managers o por su propia familia. Hace poco resultó el caso de una streamer famosísima que resultó que estaba casada y ella se sexualizaba mucho en cámara y le dio una crisis y en vivo dijo, yo estoy casada, todo esto fue idea de mi esposo y yo no quiero seguir haciendo esto. Entonces, hasta donde nosotros sabemos, por voluntad propia se cosifican. Y entonces tenemos una generación de hombres masturbándose con imágenes
de mujeres en internet que no conocen y que son productos en su mente, en verdad han crecido teniendo en su cabeza que el cuerpo de la mujer es un producto de consumo. Entonces, cuando ven a la prostituta, pues es otro objeto de consumo. Y el problema es que el cerebro generaliza, el trabajo del cerebro es generalizar las respuestas. Y pronto empiezas a cosificar todo y ya no te importan las respuestas de nadie. Por ejemplo, acaban de ponernos unos mensajes de tipo desagradable, o sea, de tipo sexual desagradable, nomás que están en inglés en los comentarios. Y esto lo hacen los chavitos, probablemente es un chavito de 13 años, porque somos productos. La persona en la pantalla es un producto y luego tu cerebro lo generaliza y lo lleva a las calles. Y a mí me ha tocado estar enfrente del hotel platicando con las muchachas, nomás a ir platicando, echando el chat. Y pasó un compañero de la universidad, todavía estaba ahí en la universidad, pasó un compañero porque por ahí era la parada del camión y me vio y me dijo, ay, hola, ¿cómo estás? Me saludó y todo, y luego me dice, ¿qué haces aquí? Y luego le digo, aquí saludando a las muchachas. O sea, y me acuerdo muchísimo de su cara que se quedó así, y luego volteó, y luego como que vio dónde estábamos y volteó a ver a las muchachas, y luego dijo, ok, nos vemos, y se fue. O sea, estaba literalmente yo pegada y no las veía, porque no lo vemos, porque no hablamos de esto, porque no son parte de nuestro consciente. Y son llamados las eso mujeres. Que me pasó a mí, que me sentí en shock cuando abrí mis redes. Yo ya a mi edad, acabo de abrir mis redes hace un año, tenía 39, y dije, ¿cómo? Con razón, muchas chicas se pierden en esta parte de tanto like, tanto comparte, tantos comentarios, porque yo a diario oculto comentarios impresionantes, que yo me quedo, wow, ¿cómo se atreven a decir eso? Porque obviamente están detrás de la pantalla, no me lo dirían en la cara, pero qué fuerte. El inbox está hasta la fregada de cosas que digo, wow, espérese, hay cosas que ya no quiero ver, que digo, los identifico de volada, van para atrás, buscando que mi comunidad cambie un poquito. Y hay veces que el Chalecito Time es una parte de, oigan, caballeros, por favor, apóyenme, porque no puede ser que esto esté pasando, ¿no? Porque no me quiero imaginar entonces qué pasa en la mente de una Jerimois, por ejemplo, ¿no? Una chavalita que empezó pues de la nada, así millones de seguidores, y si ella no tenía este acompañamiento adecuado y esta parte donde le dicen, oye, espera, porque tienes que ser consciente de dónde estás parado y qué es lo que puede pasar, y yo creo que como que ahí se fue, ¿no? Y otro tipo de figuras públicas en este caso. Y pues está muy grave la situación. Yo lo que siempre hago con mis hijos es decirles, oigan, chavos, pónganse las pilas, porque ustedes que son caballeros, ustedes que son esta nueva generación, que yo me siento orgullosa, que ya hablamos de salud mental, que ya hablamos de cosas fuertes, que antes en mi niñez, en mi adolescencia, nunca en la vida, o sea, era pecado incluso. Y yo a mis hijos digo, oigan, póngase las pilas y hable de las cosas y deje de pensar como pensó mi papá y como pensaron mis hermanos, y piense en esta nueva actitud, porque nos va a tomar tales generaciones, pero sí es importante que ya le cambiemos el chip a los chavos y que les digamos, no, espérenme, a ver qué estás consumiendo, porque la música, como decía ahorita ya, o sea, la música, las películas, todo nos lleva a lo mismo. Hay un corrido tumbado que se llama Y ahora resulta. Yo lo oí por pura casualidad, pero dije, hasta hoy, agarré mis perlas y hice, me desmayé, ¿no? Que básicamente habla de eso, de un hombre enojado con una mujer que le jugó mal porque, y ahora resulta que no soy el hombre de tus sueños después de que te mandé a poner boobies y pompis. Disculpa, o sea, porque le diste dinero, porque le diste un bien, ahora ella tendría que rendirte pleitesías por el resto de su vida. Además, ¿quién quería que ella se operara? ¿Quién disfrutaba esos beneficios? Porque claro, eso es parte de, conozco muchísimas porque las mujeres estamos tan inconformes con nuestro cuerpo, ¿no? Muchísimas muchachas jóvenes
que sus novios les ponen el cuerno por medio de internet y ellas se obsesionan con la imagen de la mujer que les gusta a su hombre, a su novio o su pareja, y empiezan a tomar pasos para operarse para parecerse a ellas, en lugar de aceptar que el problema es del hombre. El problema está en otro lado, claro. Ajá, bueno, antes podíamos decir, es un problema porque es tabú, no hablamos de eso, no había información, no había conocimiento, no había educación. Ahorita ya no podemos decir eso. Ahorita el que no está informado es porque no quiere. Y si no quieres hablar de eso, entonces necesitas checarte tú mismo. ¿Por qué no quieres hablar de eso? O sea, ¿en qué parte de ti te afecta el tema? Y una parte bien importante de aquí es integrar a los hombres en la conversación, porque no es igual que mamá le diga a sus hijos, no está mal que contrates prostitutas, a que se lo diga a su papá. Quisiéramos que no importara, claro, pero sí importa. O sea, sí importa. Hay un bloque de hombres que está completamente en contra, que trabaja por la dignificación de la mujer, que jamás accederían a esta clase de servicios sexuales, pero el temor a que se piense que ellos accederían, el temor de que se piense que no son hombres dignos y morales y cristianos, los hace evitar siquiera hablar del tema, porque si habla de eso es porque está pensando en eso. No, necesitamos que los hombres hablen de eso. Y yo entiendo el temor de ser identificado como un posible abusador o un posible prostituyente, pero tienes que superar ese miedo para poder públicamente decir, yo hablo de esto y yo pienso en esto y me parece que está mal. Y deberían de hablar de eso con sus amigos. Bueno, y hablarlo desde el punto de vista valiente de decir, oye, ¿cuál es mi papel en este asunto? Porque de que se habla. Me tocó escuchar muchas veces conversaciones de compañeros que decían, ay, me fui bien suave de vacaciones, andaba en Las Vegas, nomás pagué, pasó así con pelos y señales, te cuentan todo porque te lo cuentan desde el lado de la aventura, de simplemente el privilegio que tengo de poder viajar a Las Vegas y hacer este tipo de turismo. Y entonces dices, bueno, pues ya lo hablas así, ya se habla así y ya entraste el círculo de 6, 8, 10 compañeros que te están escuchando, porque no hay hombres valientes que digan, ¿sabes qué? Quiero hablar de prostitución, pero quiero hablar desde el otro lado y cuál es mi papel y cómo me afecta y cómo pudiera yo aportar algo diferente, porque hasta ahorita pues solo se está aportando la parte del abuso y de todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, hay una situación importante que pareciera que no tiene relación, pero como dice la maestra Denise, ¿no? Hay como varias raíces que hacen fuerte toda esta red. Y es que en el espacio terapéutico bueno, supongo que también a ambas nos ha sucedido lo siguiente, ¿no? Hay una línea delgada en la concepción de las personas entre lo que es el autoconocimiento y la autoexploración, digámoslo así como puede ser también la masturbación, pero me refiero a ese autoconocimiento sano y etcétera, que debe ser naturalizado y que está satanizado y estigmatizado. Y el consumo de a lo mejor videos para adultos, ¿no? Lo que mejor le llaman comúnmente pornografía. Hay una línea muy delgada y entonces luego hay personas que descubren, no sé, a la pareja, a los hijos en la autoexploración y se friquean. Y me toca mucho que está a lo que llamo yo la línea delgada, ¿no? Está la relación en que estaban viendo algo en su celular o en una revista. Y entonces ahí es donde yo les digo, ok, una cosa es normal y es sana, que es la autoexploración. Permíteselo, psicoedúcale, hablen de eso. Pero otra cosa es lo que hemos hablado casi en toda esta sesión, en esta transmisión, ¿no? El uso de personas para justificarlas, para utilizarlas,
como un medio de satisfacción, o sea, porque es enriquecer a toda una trata. Y no sé si ustedes lo ven relacionado, ¿no? Pero ya que veo su preocupación tanto de Jazz, tanto de Erika y sobre todo las experiencias que ha tenido la maestra en su experiencia, pues sí es importante resaltarlo, o sea, sí es una línea delgada en el que una cosa es, la cosa sana se ve como si fuera mala y la cosa ahora sí que mala se ve como naturalizada. Es ¿Qué que nos piensan? vamos de un extremo a otro, ¿no? Y además, o sea, yo lo viví con mis compañeros de trabajo, por lo general tuve trabajos donde estaba rodeada de hombres y lo veía como entre ellos mismos se educan entre ellos mismos con respecto a la sexualidad, pero Y se se educan presionan. desde una perspectiva muy machista, muy donde devalúan a la mujer, o sea, y entonces, aunque sea fantasioso, al final de cuentas se va transmitiendo de uno en otro. Y yo lo que me he fijado mucho es que la mayoría, no digo todos, no generalizo, la mayoría de los hombres tienden mucho a ser como borregos, ¿no? O sea, lo que hizo mi amigo yo también lo hago y yo voy a poder más que él y tienden mucho a competir, a ver cuántas te tiraste tú, a ver cómo lo hiciste tú, no, yo lo hice mejor, yo duré tanto, o sea, es más un afán de competencia que llega un punto en que ya las mujeres las ven como trofeos, medallas sí, como un objeto, no lo ven realmente como algo de valor. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver la desinformación que nosotros como papás transmitimos a nuestros hijos, que podamos abiertamente hablar de ellos con respecto a la prostitución, a la pornografía, que hay un límite, o sea, que no te puedes ir al otro extremo, porque el irte al otro extremo es peligroso, es de riesgo y no nada más para ti, sino para las personas, o sea, para lo social, o sea, ya. Y ahorita en este tiempo más, o sea, yo siento que es más cuando más tenemos que meternos de lleno en ese tipo de información porque hay demasiada afuera. O sea, hay demasiada información. Si antes era entre amigos, ¿no? El rollo, platiquitas y así, pues ahora que está al por mayor, o sea, en redes sociales. Entonces, sí es bien importante que nosotros como papás primero nos eduquemos para saber cómo hablarles a nuestros hijos y pues tomar acción, ¿no? O sea, porque creo yo que la raíz de todo pues es empezar desde nuestra casa antes de voltear a ver la del vecino o la de la sociedad como comunidad, sino desde nuestro núcleo y luego partir de ahí, ¿no? Eso creo yo, que igual fácil no es fácil. Yo tengo un adolescente, para allá voy. Entonces, justo he estado hablando de eso con la gente, ¿no? Yo fui adolescente. ¿Tengo miedo? Sí, tengo miedo, como dicen los memes. Mucho miedo. Tengo miedo porque es hombre y siento una responsabilidad enorme de tratar de educar y de romper patrones con mi hijo, de que él pueda ver a la mujer desde otra perspectiva, de que él tenga otra información de mi parte, de que él se pueda acercar conmigo y preguntarme o yo poderle responder sin ningún tipo de tabú o miedo. Entonces, fácil no es, pero yo creo que un granito, o sea, con un granito de arena que vayamos aportando cada uno de nosotros como papás en involucrarnos e informarnos, ¿no? Para poder dar ese soporte a nuestros niños. Y hablando de granitos de arena, ya para perfilar el cierre, que yo se los dije, cada sesión con Denise es de aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje y el tiempo se va volando. Igual no es como para apurar, sino ¿qué granitos de arena nos sugieres, Denise, desde tu experiencia y conocimiento sobre este tema en específico? Uno, para las personas colegas,
y poder, que no sé, que podamos brindar una atención eficaz, respetuosa, efectiva de acompañamiento a quienes acudan a la sesión, al consultorio. Pero, digo, que tengan que ver con este tema, no sé cómo decirlo bien, pero si alguna persona se acerca a nosotros, ¿no? Que está ahorita en esta situación de escort, de prostitución, ¿qué nos recomiendas como colegas? Esa es una. Y otra, pues a nuestra otra parte, que es esa parte de calle, ¿no? De que no somos profesionales a lo mejor de la salud mental 24/7, sino que somos personas la mayoría del tiempo humanas. ¿Qué podemos hacer ahora que ya no vamos a invisibilizar a esta parte de la población que tú nos has hecho que sean visibles? Uno como profesionistas y otro como población en general. ¿Qué pequeño granito de arena nos recomiendas? Como profesional, pues bueno, es que es algo que tendrías que hacer siempre, ¿no? En tu práctica profesional, que es pues la compasión terapéutica. Claro. Y la compasión pues en general humana, porque sí afecta cómo estructuran su mundo, ¿no? Conozco muchas mujeres que tienen unas defensas tan altas y tan duras que ellas parecen mezquinas, ellas parecen malas, que te están haciendo a ti el favor, son muy duras, son aprovechadas, pero esas son defensas porque una vez que empiezan a confiar en ti, que te empiezan a contar cosas, dices, no son mezquinas, ni son malas, ni son aprovechadas, están sobreviviendo. Y te digo, pues yo tengo poquito, yo apenas voy a cumplir 8 años en octubre que tengo trabajando con esta población y, y no hay ninguna con la que he trabajado que no traiga un dolor tan enorme. O sea, mi experiencia me ha demostrado que la prostitución sea voluntaria o sea que te estén obligando, que te estén prostituyendo, es tortura. O sea, mm, hay cosas que no se pueden poner en palabras, ¿no? Y a veces es, pues, dejarlas que lloren. A veces no es necesario ponerles ejercicios o dejarles tarea. A veces el simple hecho de que les des 1 hora de tu tiempo, a veces 2, a veces 3, porque las sesiones suelen ser muy largas, abrirles el panorama, porque un problema grandísimo que tenemos con esta población es suicidio. Suicidio, o sea, voluntario o involuntario porque a veces no, o sea, se maneja como involuntario por la cantidad de drogas y alcohol que están consumiendo. Ellas saben que se van a matar, pero no lo están haciendo activamente diciendo que se van a matar, pero a cierto grado de consumo tú ya tienes que saber que te vas a morir. Y una sensación de desesperanza. Entonces es más que aplicar las técnicas, es acercarte a ellas como si fueran humanas, porque no las han tratado como humanas. Y déjame interrumpirte porque era una pregunta como plan con maña, ¿no? En el cual debemos reconocernos nuestros límites, o sea, con todo el amor y con todo el respeto, decir, si no tienes conocimiento de trauma, si no tienes esta preparación a la mejor atención, a prevención del suicidio, si es algo que va más allá de ti, sé sincera, ¿no? Y canaliza con una profesional, con alguien que sabe, con alguien que puede, para no cometer una iatrogenia. Sin embargo, digo, claro, me sirvió el consejo, sobre todo la compasión, ¿no? Que ya la hemos hablado en varias sesiones, varias transmisiones. Muchas gracias por aclarar eso. Cuando dijiste eso, pues yo asumí que si eres un terapeuta que se quiere dedicar a ese tipo de población, vas a hacer el esfuerzo por prepararte. No pensé en todo eso que tú dijiste, tienes toda la razón. Claro, y también hay de casos a casos también. Entonces, sí, claro. O sea,
Sí, sí, o sea, va a llegar momentos en los que te vas a sentir que te tocó mucho o también el desgaste por compasión existe. Entonces tú también saber tu límite. Um, y en el segundo, en general, pues educarte y educar, hablar de eso. Y en cuestión política, pues fijarte bien cuáles son las propuestas políticas y quién está detrás de eso, porque hay, hay personas que se beneficiarían muchísimo y muchísimo de la explotación del cuerpo femenino. Básicamente eso es. Entonces, o sea, sí hay un lado de que te tienes que educar, tienes que educarte, tienes que hablar con otras personas, con los jóvenes. No puedes decir, es que, porque está mucho esa idea de no hablo de ciertos temas con los jóvenes porque ellos no piensan en eso y le estoy metiendo ideas, que es la cuestión del suicidio también. No es cierto, los jóvenes ya han visto películas y han leído sobre eso y han visto series y han visto posts en internet sobre todos los temas. A mí me llegó una chavita de 11 años preguntándome sobre preguntas muy específicas sobre fetiches sexuales, porque los leyó en internet. Agarró un libro X porque le gusta mucho leer, se bajó un libro X que le llamó la atención y ahí resulta que traía contenido sexual y pues lo leyó, no lo entendió muy bien, pero pues le dio duda. Y ella no se sentía con la confianza de preguntarle a su mamá y me preguntó a mí y yo pues me puedo hasta meter en problemas, pues si yo manejo temas que la mamá no quiere que maneje. Entonces, los papás tienen que meterse ahí. Los papás tienen que meterse ahí, no le estás metiendo ideas a los hijos saben. Estoy hablando de cierta edad, a uno de 6 años no, pero ya, si están en la secundaria, ya hablan de eso, ya saben de eso, ya han visto videos, ya han leído de eso. Entonces, educar a los demás. Es muy fácil que cuando un tema nos parece desagradable, fingir que no existe. Ya. Y pues sinceramente por eso estamos como estamos. Por fingir que lo que no me gusta no existe. ¿A qué edad Pues, sugieres que empecemos a hablarles acerca de prostitución y sexualidad a los niños? Mira, no, bueno, es que son cosas diferentes porque sexualidad, hay programas de sexualidad y emoción y todo eso desde kinder. O más bien en específico de prostitución y pornografía, por ejemplo, que es el tema que estamos tratando. No estamos tratando el tema de pornografía porque ese es otro tema que he trabajado mucho y es otro tema aparte, pero pornografía se desarrolló un sistema en Estados Unidos porque es un problema real, la adicción a la pornografía entre los jóvenes, donde hay chavos de 18 años que ya tienen problemas de disfunción eréctil, de una masturbación tan obsesiva que ya cuando van a tener relaciones sexuales en persona ya no pueden, porque ya su mente ya está llena de la imagen de la pornografía. Entonces, se han desarrollado programas desde kinder de imágenes buenas, imágenes malas. Así es como se inicia a hablar con los niños. Hay imágenes que te hacen sentir bien y hay imágenes que te hacen sentir asustado. Hay imágenes que muestran ciertas cosas y hay imágenes, o sea, es un programa, pero si tú eres papá, o sea, si te preocupa eso y es por una cuestión de psicoeducación, psicosexualidad y todo eso, pues en realidad inicias desde que tienen conciencia con el consentimiento. Hay partes de tu cuerpo que puedes tocar, hay partes de tu cuerpo que otras personas no pueden tocar y se empieza a mover, empieza a evolucionar la enseñanza y la conversación sobre sexualidad conforme evoluciona el entendimiento del niño del mundo y de su propio ser. Es complicado, pero ya existen programas para eso. Bueno, y ese es un tema bien específico, pero sobre la prostitución es más específico, porque te metes en temas muy escabrosos. Ahí yo creo que depende completamente de los padres y de sus hijos. Completamente. Ahí sí yo no me atrevería a ponerles, porque si te metes al tema de un intercambio de bienes
por placer sexual, te vas a meter en cuestiones, o sea, vienen preguntas obvias, como al niño la primera pregunta que le viene es, ¿y yo? ¿Y mis amiguitos? ¿Y niños? Y si para un adulto es difícil pensar y ver todo eso y saber, ¿no? Cuando salen las noticias, ese tipo de cosas, o sea, pues para un niño, o sea, depende completamente. Ahí sí yo lo dejaría completamente a la sensibilidad de los padres y de los hijos. Ok, chicas, pues si les gustaría aportar algo más adelante para luego pedirle a la maestra si nos puede compartir, además de su red social, pues algún otro medio por el cual las personas que quieran atenderse con ella lo hagan, pero adelante, aprovechémosla. Si tienen Pues dudas, comentarios, hay que aprovechar este tiempo. Sí, yo quiero comentar acerca de cuando, bueno, yo que no me dedico a la salud mental, considero que las personas que estudiaron y se especializan en todos estos temas pues, tienen una responsabilidad. Entonces, para añadir a lo que comentaron ahorita, algo que yo observo constantemente es que las personas que están en este lado de repente te pasan por un filtro, por su filtro de percepción de la vida, de su fe incluso, de sus pues es que no sé los nombres, pero te pasan por esto y luego ya ahora sí ahí te dan la terapia. Incluso hay gente buscando terapeutas de cierta religión, de cierta creencia, de cierta manera, de cierta cosa. Y yo considero que, es que no sé cómo decirlo, si es ético o no, pero yo no considero que sea muy útil porque al final, cuando vienes de ciertas creencias, eh, precisamente creces con esas limitaciones, con esa falta de información. Por ejemplo, la mayoría de los mexicanos crecimos en un hogar cristiano, católico, como lo quieran describir, y bueno, pues nos enseñan que el sexo es malo, ¿no? O que la masturbación es mala, o que esto es malo, o que cierta práctica. Entonces, si los psicólogos y especialistas, psiquiatras, especialistas en la salud mental, llegan con ese filtro cuando alguien se acerca a pedir ayuda genuina, pues entonces, qué complicado. Pues bueno, yo me gustaría que cuando necesite una ayuda, haya una persona, además de empática, que se tome en serio lo que está haciendo y que deje de un lado sus creencias y sus preconcepciones de la vida, porque al final de cuentas yo no quiero llegar a sentirme diferente, incómoda o así. Yo creo que también muchas veces personas empiezan terapia y la dejan al día siguiente porque no encontraron esa conexión con el especialista. Yo conozco varias personas que me han dicho, mujeres, por ejemplo, que van con un psicólogo del sexo masculino y pues que el vato le está tirando rollo, ¿no? Entonces, pues qué incómodo. Entonces son ese tipo de cosas que dices, ¿qué está pasando? Yo creo que además de la empatía, pues hay que tener este código ético muy claro y nosotros como usuarios pues también abrirnos a decir, ok, no hubo clic o hubo esto, mejor le busco por otro lado, o sea, también que no nos casemos con una persona porque me la recomendó, porque me dijeron que es bueno, porque quién sabe qué, porque quién sabe cuánto, porque cobra barato, que encontremos este equilibrio en nosotros mismos de decir, no pasa nada, no hice clic, no fue, vamos a buscar por otro lado y que estemos abiertos a aprender siempre porque cuando nos cerramos, no, más bien nuestra generación fue una y tenemos que tener claro que ya, o sea, ya pasó. Ya no podemos seguirnos guiando por lo que nos enseñaron cuando era niña, por lo que aprendí cuando estaba en la secu, por lo que vi cuando me casé. No, cada día somos diferentes. Ya para cerrar, hace unos días estuve platicando en el Chalecito Time y diciendo, si usted me conoció hace 10 años, ya no soy la misma. Si usted me conoció hace 5, tampoco. Si usted me conoció el mes pasado, déjeme que le diga que ya tuve experiencias y ya la vida me fue llevando por otros caminos y tal vez ya tampoco pienso lo mismo que pensaba hace 10 días y ahorita, como dije, ya no pienso lo mismo que pensaba hace una hora. Y así deberíamos ser. Es un constante cambio en la vida y yo creo que no vamos a evolucionar de la forma
de la mejor forma que quisiéramos en nuestro mundo perfecto si no nos permitimos empezar no solo a hablar estos temas, sino a ver qué puedo hacer de a poquito para que funcione, para que jale para todos, porque está muy canijo perpetuar este tipo de prácticas. Y bueno, pues aprovecho y te doy muchas gracias, maestra, por todo lo que nos compartes, porque esas experiencias pues uno no las vive y verlo expresado en las ideas así como se expresa, pues es muy enriquecedor. Y bueno, pues no se diga, Marisol, muchas gracias porque este canal yo creo que es muy importante y hay que seguirlo impulsando, ¿no? Para que haya todavía más apertura y que haya más personas que, que abran la mente y se vuelvan disruptivos y que digan, ah, sí, quiero ver qué más se mueven esto. Gracias, Jazz, también por esa parte de papás, ¿no? Y de mamás, porque ay, me sentí apoyada. Nuestro barrio materno y paterno nos respaldan, ¿qué dijiste? ¿Ya quieres dar alguna aportación ya de cierre? Pues no, igual agradecerles, agradecerle a Denise por su tiempo, por instruirnos, pues darnos información acerca de este importante tema. Como siempre, un gusto. La vez pasada también nos dejaste picas, también queríamos seguirle. La verdad, tus pláticas, tus temas son muy interesantes, los haces muy amenos además de eso. Y pues también, a Marisol, a Erika también, pues, por poder compartir, o sea, siempre es muy gratificante poder compartir entre mujeres este tipo de temas porque se hacen muy, nos podemos identificar, ¿no? De alguna manera y escuchando las aportaciones de cada una, pues se hace muy padre los temas, me encantan. Muchas gracias, chicas. No, pues ya, gracias a ti, Jazz. Y Denise, si quisieras brindarnos alguna aportación ya casi para el cierre. Pues más que nada agradecer la invitación y agradecer los espacios. Y pues creo que todo lo que tenía que decir ya se dijo. Podría seguir hablando, pero ya nos pasamos casi una hora. Entonces, pues yo contento de estar aquí cuando me quieran volver a invitar. Y si quieren, hacemos un tema de pornografía también, si se lo quieren aventar. Muchas gracias. Sí, claro, ahorita como fuera de cámaras y micrófonos nos organizamos, Denis, si tú nos lo permites y las chicas también están dispuestas. Esperen ese próximo tema de pornografía por parte de la maestra Denise Barraza y también va a ser una sorpresa que de Mente Disruptiva va a estar algún día, luego les diremos cuándo, en el Chalecito Time. Estén pendientes de las redes sociales de Erika porque ahí pues lo anunciaremos, ¿no? Y pues muchas gracias por su tiempo, a nuestra invitada de honor del día de hoy por compartir esta valiosa información para usted. Que pasen muy buenas noches y les esperamos en la próxima transmisión, ya que el doctor Hugo Soto y la maestra Amaranta Ávila nos compartirán el tema de los mitos y realidades de la hipnosis, una información novedosa que usted tiene que tener a la mano. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.